Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Orela Méndez y el día de hoy voy a explicar potencia activa, medición de potencia activa trifásica utilizando el método de los dos elementos, teniendo en cuenta como referencia la fase C. Entonces, primero que todo tenemos nuestra fuente trifásica de 120 voltios, cada una desfasada a 120 grados, y tenemos nuestra carga en Y en conexión estrella balanceada con valor de resistencia de 123 ohmios y valor de inductor de 0.40 henrios en serie. Entonces el valor de la impedancia sería el valor de la impedancia en estrella sería igual al valor de la impedancia resistiva más la impedancia inductiva. La impedancia resistiva sería los 123 ohmios y la impedancia inductiva sería J multiplicado por la frecuencia angular por el valor de la inductancia, y eso da un valor de J 151 ohmios, y nuestra ZY equivalente sería 123 ohmios más J 151 ohmios. Ahora, como tenemos un sistema completamente balanceado, la carga balanceada y la fuente balanceada, podemos hacer un análisis monofásico. El análisis monofásico lo podríamos hacer para hallar nuestra potencia activa trifásica. Entonces sería nuestra fuente de 120 voltios y tomamos como referencia la de 0 grados el ángulo, y nuestra impedancia en Y de 123 ohmios más J 151 ohmios. Entonces con estos valores hallamos nuestra corriente, que sería la tensión de fase sobre la impedancia en estrella, para un valor de 616.2 con ángulo de menos 50.83 miliamperios RMS. Ahora, conociendo los valores de impedancia, de corriente y de tensión, podemos hallar nuestra potencia trifásica, que sería raíz de 3 B de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esta corriente de línea la podemos escribir en función de la corriente de fase, que sería la tensión de fase por raíz de 3. Multiplicando los dos raíz de 3 me quedaría 3 veces la tensión de fase por la corriente de línea por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Entonces, reemplazando, sería 3 por 120 voltios por 616.2 por 10 a la menos 3 amperios por el coseno de 0, que fue nuestra referencia, menos el ángulo de la corriente, que sería menos 50.83, y eso nos da 140.1 vatios, la potencia convencionalmente verdadera sin equipo de medida. Ahora procedemos a conectar nuestros equipos de medida, que serían los dos batímetros, el batímetro 1 y el batímetro 2, que el batímetro 1 estaría conectado entre la línea A y la línea C, la del elemento de tensión y el elemento de corriente estaría en la línea A, y el segundo batímetro, el elemento de tensión, estaría conectado entre la línea B y la línea C, y el elemento de corriente en la línea B. Entonces, para hallar la lectura del batímetro sería una tensión de línea. Esa tensión de línea, que es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Y para hallar nuestra corriente tendríamos en cuenta lo que nos brinda el catálogo, que nos dice que tiene el elemento de corriente, tiene una resistencia de 40 miliohmios y un inductor de 45 microhenrios, y la bobina de tensión en el rango de 900 vatios. En nuestra potencia nos dio 140.1 vatios en el rango de 900 vatios en potencia trifásica. El valor de la resistencia es de 120 kiloohmios. Entonces la Z del elemento de corriente sería la ZR más la impedancia resistiva más la impedancia inductiva. La impedancia inductiva se halla como la llamamos anteriormente, que fue J por la frecuencia angular por el valor del inductor. Este sería nuestro valor de impedancia del elemento de corriente, y este es el valor de la impedancia del elemento de tensión. Ya con estos valores podemos, con el valor de la impedancia del elemento de tensión,
que es este, y teniendo la tensión de línea podemos hallar la corriente que pasa por el elemento de tensión. Cuando hallemos esta corriente, que sería la tensión sobre la impedancia, la corriente de línea que viene menos esta corriente nos va a dar la corriente que pasa por la bobina de corriente. Entonces, la corriente que pasa por el elemento de tensión sería raíz de 3 por la tensión de fase sobre la impedancia del elemento de tensión, que sería raíz de 3 por 120 con ángulo de 0 sobre 120 kiloohmios, que es la impedancia interna del batímetro en el elemento de tensión. Y haciendo la operación nos da 1.732 miliamperios RMS. Entonces decimos que la corriente que pasa por el elemento de tensión, lo que nos mide el batímetro es la corriente total menos la corriente que se va por la corriente de línea menos la corriente que se va por el elemento de tensión, que serían 616.2 con ángulo de menos 50.83 miliamperios RMS menos 1.732 con ángulo de 0 miliamperios RMS. Y esa corriente nos da 614.5 con ángulo de menos 50.83 grados miliamperios RMS. Entonces, como la corriente que va por la bobina de corriente es la misma que va por la línea A, y en magnitud es la misma que va por la línea B, y en magnitud es la misma que va por la línea C, desfasadas cada uno a 120 grados correspondientemente. Entonces, ya conociendo los valores de corriente y de las lecturas del batímetro, podemos calcular nuestras potencias. La potencia medida por el elemento 1 sería la potencia medida por la corriente medida por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esta tensión medida es la tensión de A a C, que sería donde está conectado nuestro primer batímetro. Va de la línea A a la línea C. Entonces, como tenemos como es secuencia positiva, tenemos tensión de A a B, tensión de B a C y tensión de C a A. Entonces, para la tensión de A a C es la misma magnitud, pero al ángulo que le tenemos le restamos los 180 grados. Entonces sería la misma magnitud, 120 voltios por raíz de 3 por 614.5 por 10 a la menos 3 amperios, que es la corriente medida por la línea A, por el coseno del ángulo, que serían 150 menos 180 daría menos 30 grados, o pudiéramos utilizar el complementario, que serían 330 grados, menos el ángulo de la corriente, que sería menos 50.83 grados. Las unidades son vatios. Esta potencia nos da 119.4 vatios. Ahora la potencia medida por el elemento 2, que es el elemento que está conectado entre la línea B y la línea C, va a ser igual a la tensión medida por la corriente medida por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. La tensión medida es la tensión que hay entre la línea B y la línea C. Lo muestra la gráfica. La tensión medida entonces serían los 120 voltios por raíz de 3 con ángulo de menos 90 grados. Entonces sería la tensión medida 120 por raíz de 3 por la corriente medida, serían 614.5 por 10 a la menos 3 amperios por el coseno del ángulo de la tensión, que serían menos 90 grados, menos el ángulo de la corriente, que sería la corriente por la línea B, que es menos 170.8 grados. Menos 170.8 grados. Y nos dan 20.42 vatios. 20.42 vatios. Entonces la potencia, decimos que la potencia trifásica, medida trifásica, va a ser igual a la potencia medida por el elemento 1 más la potencia medida por el elemento 2. Medida por el elemento 2. Entonces la potencia medida trifásica va a ser igual a 119.4 vatios más 20.42 vatios. La potencia medida trifásica sería 119.4 más 20.42
serían 139.8